hemos estado realmente, hermanos, dispuestos a perdonar a la manera como lo menciona el Señor Jesucristo, hermanos, en esta porción de la Escritura? ¿Hasta dónde ha sido realmente el daño emocional, espiritual, por qué no muchas de las veces, inclusive hasta el daño físico? ¿Y hasta dónde realmente hemos llegado a esta aventura, entre comillas, por llamarle así, a esta aventura interesante de meternos en el camino del perdón, ya sea de pedir perdón o ya sea de perdonar? Ambas cosas, hermanos, son importantes dentro de todo hijo del Señor, dentro de todo hijo de Dios. Es tan importante perdonar como pedir perdón. Quiero decirle, hermano, que pedir perdón no es un signo de debilidad, ni tampoco aceptar el perdón es un signo de debilidad. Al contrario, es un signo de que realmente hemos avanzado en nuestra madurez. Y para entrar en detalle, quiero decirles que las 2 sesiones anteriores lo que hicimos es que tratamos de explicar lo que dice esta porción, es decir, la interpretación de esta porción de la palabra de Dios, de Mateo capítulo 18. Ya vimos la interpretación, ya vimos lo que significa esa porción de la palabra, y que ahora le vamos a dar una aplicación personal a nuestras vidas. De alguna o de otra manera todos hemos naufragado en el asunto de no perdonar a alguien, porque realmente el daño ha sido mucho. Algunos inclusive hasta hemos navegado durante años y años y años y años, y no hemos sido capaces de perdonar porque simple y sencillamente no permitimos que el Señor sea quien haga la obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Algunos que hemos manifestado, entre comillas, haber perdonado a alguien, todavía de vez en cuando sacamos eso, pero te acuerdas que hace años, pero te acuerdas, y viene nuevamente el recuerdo, y simple y sencillamente lo que hace es que, como más adelante vamos a ver, es que van a venir los verdugos y van a atormentar a la persona, y van a atormentar al creyente donde no ha sido capaz de perdonar porque no nos hemos metido por los parámetros de Dios, por la forma y la manera como Dios tiene delinear de su palabra, cómo es que debemos de perdonar y cuáles ingredientes necesitamos, cuáles ingredientes son necesarios para que nosotros podamos ser capaces de perdonar. Versículo 21 en adelante. Déjenme le leo otra vez la porción para que usted y yo sepamos de qué vamos a hablar. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Ya discernimos el versículo 21, ya se acuerda que ya vimos que se puede pecar contra el hermano. Y Lucas capítulo 17 el pecado habla de cosas que hagan tropezar al hermano. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, y Lucas habla de 70 veces 7 en el día. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba,
se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Quiero hablarle en esta mañana de 3 ingredientes necesarios en esta porción para que usted y yo aprendamos a perdonar de acuerdo a esta porción de la palabra. Puede haber otros textos, puede haber otros versículos en otras porciones de la Biblia. No los estamos dejando fuera simple y sencillamente no porque no entren dentro de esta porción, sino porque simple y sencillamente el tema lo estamos tratando de discernir dentro de esta pequeña porción de la palabra. Así es que hablaremos de 3 ingredientes, de 3 aspectos importantes e interesantes, hermanos, que nos hablan de los cuales usted y yo necesitamos para poder perdonar a alguien. Vamos a introducirnos con una pregunta para hacernos reflexionar en esta mañana. ¿Cuántos realmente, sin necesidad de levantar su mano, sin necesidad de comentarlo, solamente una pregunta para que quede en sus mentes y en sus corazones, en el tiempo actual todavía no hemos perdonado algo de alguien? ¿Todavía guardamos eso en nuestro corazón? Déjeme decirle una cosa, hermano, que esto no necesariamente es peligroso para los demás, sino que es peligroso para nosotros mismos. A mí me llama mucho la atención la forma y la manera como Jesucristo pone ejemplos para que la gente pueda entender y asimilar la palabra de Dios. Jesucristo, hermanos, es el maestro por excelencia. Si Él quería explicarle algo a alguien, utilizaba la naturaleza, utilizaba lo que estaba a su alrededor y de esta manera le explicaba a la gente. Aún y así, dice la Biblia que viendo no veían y oyendo no oían. 3 ingredientes en esta porción de la palabra que necesitamos para perdonar a alguien. El primero lo encontramos en el versículo 26. Vaya conmigo al versículo número 26. Mateo 18, 26. ¿Lo tenemos? Amén. Léalo conmigo, dice: entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo primero que necesitamos en esta porción es tener paciencia. Pero es que, pastor, ya me lo hizo una vez y me lo volvió a hacer otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Hasta cuándo hay que tener paciencia según Mateo capítulo 18 y versículo 21? Hasta 70 veces 7. Pastor, es que es mucha paciencia. Yo creo ya mi paciencia se agotó. Mi paciencia se colmó. Ya no hay más paciencia en mi corazón. Ya no hay más paciencia en mi vida. Toda la paciencia, él o ella, se lo acabó. Es más, resulta interesante el punto de vista de Lucas. Mire, vaya conmigo al Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Mire,
Lucas capítulo 17 habla poco de este tema, aunque es un pasaje paralelo. Lucas capítulo 17 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. La pregunta es esta, ¿son necesarios los tropiezos? Sí. Lucas va a definir que el pecado es traducido a tropiezo. Note, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Es decir, el tropiezo va a venir, pero hay de aquel, esa palabra hay, significa, hermano, una exclamación de que solamente el uso de la misericordia para esa persona le puede salvar. Porque dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Note cómo dice Lucas. Dice, mirad por vosotros mismos. Mi pregunta es esto, hermano. ¿Qué le dice esta pequeña porción de la palabra? Que aquí puede haber un efecto, ¿para quién? Para uno mismo. Mirad por vosotros mismos. Dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, ¿qué dice el versículo? Pero ¿qué tiene que hacer la persona que pide perdón para que sea perdonado? Según el versículo, debe realmente, ¿qué cosa? Arrepentirse. ¿Y qué significa arrepentirse, hermano? Debe de tener una forma diferente de pensar, debe de tener una forma diferente de actuar. Mientras esto no suceda, realmente el arrepentimiento no es sincero. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Note lo que dice el versículo número 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué cosa dice Jesús? Perdónale. Eso es lo que se necesita, paciencia. Pero note cómo el versículo número 5, cuando los apóstoles oyen que si 7 veces al día viene y dice me arrepiento, y si es sincero perdónale, entonces los discípulos vieron un ingrediente interesante en el uso de la paciencia. Note lo que dice el versículo número 5. Dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué cosa? ¿Qué significa esa pequeña porción en el contexto? Permíteme, Señor, que yo realmente, ¿qué cosa? Que yo realmente le crea. Es lo que está diciendo la porción. Porque muchas de las veces no somos capaces de creerlos y muchas de las veces pensamos que ese arrepentimiento, muchas de las veces, solamente es de dientes para afuera. Y el versículo me está diciendo, hermanos, el versículo 26, me está diciendo que lo primero que yo voy a necesitar para ser capaz de perdonar a alguien es que voy a tener que echar mano de la paciencia. ¿Qué pasa entonces cuando siempre y siempre y siempre y siempre? Lo mismo. Pastor, entonces no habrá un punto en el cual yo tenga que aventar los sartenes y todo lo demás, ya precisamente a la desesperada. La realidad, hermanos, es que queremos más que a nosotros nos tengan paciencia y nosotros no estamos dispuestos a tenerle paciencia a los demás. La paciencia, hermanos, es la virtud y el fruto que batallamos para poner por obra. Queremos que todos nos tengan paciencia, pero nosotros mismos no queremos tener paciencia con los demás. Queremos que todos se compadezcan de nosotros.
Queremos que todos vean la aflicción que yo estoy pasando. Y en este punto quiero compartirle 3 versículos hablando de la paciencia. Número 1, vamos a Efesios capítulo 4 y el versículo número 2. Efesios capítulo 4 y el versículo número 2. Efesios 4, 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo, hermano? Versículo 2, ¿cómo dice? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Con toda, note, con toda humildad y mansedumbre. Cuando dice mansedumbre, significa también la primera frase con toda mansedumbre. Con toda humildad y con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia. Se aplica la misma palabra, con toda paciencia. ¿Sí me explico, hermano? Es decir, con toda humildad, con toda mansedumbre y con toda paciencia. Note cómo es lo que dice el versículo. Es interesante notar que el versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la, ¿qué cosa dice? De la vocación, de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, ¿a qué vocación hemos sido llamados, hermanos? ¿A la vocación de qué cosa? De la humildad, a la vocación de la mansedumbre, a la vocación de soportar y a la vocación de tener paciencia los unos a los otros en amor. ¿Verdad que necesitamos el amor de Dios para amar a alguien? ¿Verdad que sí? Si usted quiere amarlo por sí mismo, nunca lo va a lograr. Porque cada vez que lo ve, se le revuelve el estómago. Y hasta su mirada quisiera que fueran miradas de cuchillo. No tanto, ¿verdad, pastor? No tanto. Pero se necesita el amor de Dios. Usted y yo, por nuestra propia naturaleza, hermano, no somos capaces de amar, no somos capaces de amar. Necesitamos que el Señor sea el que ame a través de mí. Necesita que el Señor ame a través de usted. Pero vamos a necesitar el uso de la paciencia. Sea el versículo 1 del Efesios capítulo 4 habla de una vocación. Debe ser nuestra vocación. La palabra vocación, hermanos, significa inspiración o significa también inclinación a cualquier estado. Y vamos a necesitar, hermano, hermana, vamos a tener que echar mano de la paciencia. Porque ¿sabe hasta cuándo va a hacer esto? Porque el término del capítulo 18 del versículo 21, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, no significa un límite. ¿Se acuerdan lo que vimos en la interpretación de la palabra? No significa un límite, sino que significa ¿qué cosa? Que no tiene límite. Mientras estemos en este cuerpo, la gente va a batallar con nosotros, ¿sí o no? Y mientras estemos en este cuerpo, yo también, nosotros mismos también, vamos a batallar con la gente. Así que la paciencia debe de ser nuestra vocación, pero es una de las virtudes que menos practicamos. Además, acuérdese, lo que habla en Gálatas capítulo 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ahí está. ¿Se da cuenta? Ahí está el fruto del Espíritu Santo.
Colosenses 3. Esta porción ya la vimos en la sesión anterior, en el tema anterior. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y versículo número 13. ¿Lo tenemos? Amén. Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable, de relación extrema, de entrañable misericordia, de qué cosa dice, de benignidad, de humildad, y también dice de mansedumbre, y de qué más, de eso es lo que debemos de vestirnos. Vestirnos de paciencia debe de ser nuestra vestimenta. Que cada vez que nos levantemos, nos pongamos toda la armadura y luego que vaya de alguna manera con algunos accesorios esa armadura. Y que esa armadura tenga el accesorio de la paciencia. Recuerde que no es el tiempo de usted, es el tiempo de Dios. La otra porción es 1 Tesalonicenses 5:14. Vamos allá adelantito. 1 a los Tesalonicenses capítulo 5. Primero a los Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo número 14. ¿Lo tiene? También os rogamos, hermanos. ¿Qué dice? Que amonestéis a los ociosos. ¿Qué más? Que alentéis a los de poco ánimo. ¿Qué más? Que sostengáis a los débiles. Y luego, ¿qué dice? Que seáis pacientes. Que seáis pacientes para con unos cuantos. Para todos. ¿Para con? Todos. Entonces usted debe de tener la paciencia a mí. Entonces yo debo de tenerle paciencia a Víctor. ¿No es así, Víctor? Y más, hermano, cuando debe de entrar en acción el asunto de él. Somos exhortados, hermanos, por la palabra del Señor, somos exhortados a ser pacientes. Volvamos a la porción de Mateo capítulo 18. Segundo ingrediente, versículo 27. ¿Tenemos? Versículo 27 dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Segundo ingrediente, ¿qué necesitamos aparte de paciencia? Exactamente. Necesitamos el uso de la misericordia. No debemos anhelar que le caiga un rayo. No debemos anhelar que vaya pasando y vaya atravesando la calle y que pase un tráiler. No debemos anhelar nada por el estilo. Y tal vez algunos dirán: bueno, pastor, ¿y qué acerca de esos salmos de venganza que están en la palabra del Señor? Esos salmos están como testimonio, porque el salmista entendió solamente una cosa: que toda la autoridad y toda la gloria le pertenece solamente a Dios. Pero
necesitamos ahora el uso de la misericordia. Esto es algo que normalmente también, hermano, no estamos acostumbrados a mostrar a las personas. Escúcheme bien. Porque pensamos que es un signo o una evidencia de debilidad personal. Y que esta es la razón del por qué muchas personas se aprovechan y sacan ventaja de nosotros. Y hemos hecho en nuestro corazón demasiado. Es que yo quisiera tener un corazón duro, ya no quisiera tener ese corazón de qué. No quisiera tener ese corazón de pollo. Quiero hacerme duro. Porque mostrar misericordia a los demás se van a aprovechar de mí. Los demás solamente van a querer sacar ventaja de mi debilidad, entre comillas. Por eso la gente en la calle me dice, no te dejes, todo eso te pasa porque eres muy dejado. Entonces, por eso ahora voy a asumir esa actitud de un corazón duro y una cara de pedernal donde nada ni nadie me va a poder mover. Nadie tiene que pasar por encima de mí. Pensamos, inclusive hermanos, pensamos que no otorgar el perdón es una manera de castigar, cuando lo que realmente estamos haciendo es causarnos daño nosotros mismos. Por eso dice Lucas capítulo 17, mirad por vosotros mismos. En la falta de misericordia, hermanos, es cuando entran en acción los verdugos. Fíjese lo que dice el versículo 34 de Mateo capítulo 18. Entonces, su señor, enojado, le entregó a los, ¿qué cosa? A los verdugos hasta que pagasen todo lo que debía. ¿Qué hace un verdugo, hermano? ¿Qué hace un verdugo? Castiga. ¿Qué castiga el verdugo, hermano? Castiga el cuerpo. Pero ¿qué aplicación tiene el verdugo aquí, hermano, para nuestra vida? El verdugo tiene dos intenciones, hermanos: afligir y atormentar. Afligir y atormentar. Y cuando no somos pacientes y cuando aventamos por la ventana el uso de la misericordia, entonces vendrán los verdugos y nos empezarán a afligir, nos empezarán a atormentar, nos empezarán prácticamente a poner un montón de cosas en nuestra vida y en nuestro corazón. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, sin perderme esta porción. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Note cómo se nos menciona aquí en esta porción. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. ¿Lo tenemos? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué cosa? Estad en paz con todos los hombres. 19. Sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así
Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tu enemigo tuviere hambre, dale una patada. ¿Es lo que dice? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. No es que usted sea enemigo, sino que él lo considera enemigo. Si tuviere sed, ¿qué cosa dice? Dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre ¿dónde? Su cabeza. ¿Qué significa eso? Ustedes se acercan a las brasas. Se acercan a las brasas literales. Lo que hace es que la cara se le va a empezar a poner roja, colorada, como se dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cerca al fuego. Cuando dice el versículo de la siguiente manera, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, significa harás que su cara se le ponga roja de vergüenza y de pena. Porque mientras él te hizo daño, tú le estás dando, ¿qué cosa? Tú le estás dando de comer. Mientras él te hizo daño, tú le estás dando de beber. Y él está comiendo y está diciendo, tiene hambre y está comiendo, pero está diciendo en su mente, no lo merezco, pero tengo hambre. Y está tomando agua y está diciendo, no merezco tomar agua de él porque yo lo considero mi enemigo, pero me está dando agua. Y harás que se le ponga la cara roja. Y eso es más una lección no tanto para nosotros, sino es una lección para quién? Para él. Para el que es enemigo. Proverbios 16:16. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 16 y el versículo número 16. Perdón, 16:6. 16:6. ¿Qué dice el versículo, hermano? La primera parte del versículo, ¿cómo dice? ¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia. ¿Se da cuenta? Con misericordia. 19:22, Proverbios 19:22. La primera parte del versículo dice, contentamiento es a los hombres, ¿qué cosa? Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Si alguien, escúcheme bien, hermano, si él o si alguien no sabe apreciar la misericordia que yo le tengo a esa persona, no es asunto ya de usted. Ya no es asunto de uno. Es asunto de ellos. Vamos a Mateo 5:7. Estamos bajo el mismo punto. Mateo capítulo 5 y el versículo número 7. Mateo 5:7. Mateo 5:7. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué va a alcanzar misericordia el misericordioso, hermano? Por ser misericordioso. ¿Qué está sembrando esa persona, hermano? Está sembrando misericordia. Y el día de mañana tal vez no reciba misericordia de esa persona, pero es probable que reciba misericordia de alguien más.
Bienaventurados, dice, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Santiago 2:13, en este mismo punto. Santiago capítulo 2 y el versículo número 13. Santiago 2:13. Santiago 2:13. ¿Lo tenemos? Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa, ¿qué dice? Sobre el juicio. Es decir, ¿qué es lo que prevalece, hermano? ¿Prevalece el juicio o prevalece la misericordia? Prevalece la misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Llevamos 2. Número 1, la paciencia. ¿Hasta cuándo voy a tener paciencia? 70 veces 7 es traducido a 100. 2, misericordia. 3, Mateo capítulo 18. Versículo 35. ¿Lo tenemos? Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. Otra vez, lea conmigo esta frase, ¿cómo dice? De todo corazón. Otra vez, lo más fuerte que puedan. Dice, de todo corazón. ¿Qué significa esa frase? De todo corazón. De todo corazón. ¿Hemos perdonado a alguien realmente de todo corazón? Si no hemos perdonado a alguien realmente de todo corazón, entonces nuestro perdón solamente fue como de la misma. Y entonces vendrán ¿quiénes? Los verdugos. Pero a mí me resulta interesante cómo lo dice el versículo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. Acuérdense que pecado, ya lo vimos en las clases pasadas, pecado es traducido a deuda y ofensa. Así que quiero terminar con esto. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? Según el versículo 35, hermanos. De todo corazón. Estoy elaborando un mensaje de 10 cosas que hay que hacer con todo el corazón. 10 cosas en la Biblia que me exhortan a mí a hacer con todo el corazón. Y una de ellas es esta. Perdonar de todo. Tal vez usted, hermana, no le ha perdonado algo a su esposo, a su hijo, a su hija. Tal vez usted, varón,
realmente no ha perdonado de todo corazón a su esposa, a su hijo, a su hija. Y no se puede vivir de esa manera. Necesitamos ser liberados de la angustia. Necesitamos ser liberados completamente en el nombre del Señor de esas ataduras y de esos momentos. Acuérdense lo que yo le decía al principio cuando empezamos este tema. Aquí no se trata de que se perdone a usted mismo o a usted misma. Son filosofías del mundo. No se crea de que lo primero que tengo que hacer es perdonarme a mí mismo. No se crea eso. Eso es como autocompadecerse. Eso es como decir que todos me vean pobrecito de mí. De todo corazón significa tres cosas. Y termino con eso. 1. Dejando de lado la hipocresía. Dejando de lado la hipocresía. ¿Sabe usted qué es un hipócrita? Un hipócrita es alguien que presenta una cara enfrente de nosotros, enfrente de usted, pero que en realidad está ocultando ¿qué cosa? Está ocultando su verdadera cara, su verdadero sentimiento o su verdadera emoción. Cuando el versículo me dice a mí de todo corazón, me está diciendo el versículo que yo debo de quitarme la máscara, porque la hipocresía, hermano, viene precisamente de esa raíz, de la gente que hacía obras de teatro y utilizaban una máscara de todo corazón. Y si realmente yo he perdonado a alguien de todo corazón, no voy a buscar ninguna oportunidad más en la vida para echarle en cara lo que me hizo en un momento. Dos, con toda convicción. Es decir, estoy convencido, con toda convicción. Estoy convencido por ¿qué cosa, hermano? Estoy convencido por la palabra de Dios. La palabra del Señor me dice que esto puede causarme daño a mí mismo y que puedo causar también daño a los demás. La convicción no es asunto de lo que piense mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa. No es asunto de lo que piense el vecino. ¿Qué va a pensar de mí que soy demasiado débil? No es asunto de lo que piensen los demás, hermano. Es un asunto de convicción, porque el versículo dice, con todo el corazón. Y número 3. Con todo el corazón significa convencido por Dios. Convencido por Dios. ¿Qué significa entonces? Que la palabra de Dios es la que debe de convencer. Y aquí no estamos hablando a ver cuántos conocen de esto, ¿no, hermano? No estamos hablando de que el que conoce más es el más espiritual. No me estoy refiriendo a eso. Porque usted y yo podemos conocer mucha Biblia, podemos conocer tantas y tantas y tantas cosas,
Pero ¿qué pasa si en este terreno estamos fallando? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos tenido conflictos familiares? Por años, años y años y años. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido inclusive hasta conflictos entre los mismos hermanos? Y no me estoy refiriendo a hermanos en la fe, aunque también abarca. Me estoy refiriendo inclusive a hasta hermanos de carne y sangre, de papá y de mamá. Pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. Y yo le doy gracias a Dios porque no sé lo que me hizo. Pero lo que sí sé es que esto debe de ser entregado en las manos de Dios. ¿Cuántos hijos hay resentidos, inclusive hasta la fecha actual? Hijos resentidos con los padres o padres resentidos con los hijos. Que porque a él sí y a mí no. Y porque ella sí y yo no. Tal pareciera que en la familia hay más que unidad, un sentido de competencia. Y todo eso, quien se va viendo relegado y relegado, va creando una ola, una avalancha completamente de rencor, de resentimiento, y jamás ha logrado entregar eso en las manos del Señor. Necesitamos, hermanos, el uso de la paciencia, de la misericordia y con todo el corazón. Es probable que usted tenga que entregarle al Señor algo en esta mañana. Yo no soy nadie para que venga y me diga, pastor, mire, es que pasó esto y yo quiero hacer conmigo. Usted sabe cómo está su relación con Dios en esta área. Usted sabe si necesita decirle al Señor. Rostros inclinados y ojos cerrados. Tal vez usted tenga que traerle al Señor algo. Si bien es verdad que salir de su lugar y venir aquí al frente no garantiza tal vez pararse de su lugar, en su lugar no garantiza. Pero lo que Dios ve es su corazón y nuestro corazón. No hemos sido capaces de perdonar algo. Dígale al Señor ahí en su corazón. Dígale. Pastor, es que Él sabe. Es cierto, Él lo sabe. Pero confiéseselo. Confiéselo. Y dígale. Dígale en oración en este momento. Porque usted tiene que entregarle al Señor. Oramos, eterno Dios. Te damos gracias porque tu palabra es una bendición para nosotros.
probable que algunos de tus hijos estén orando delante de ti por algo en específico, por algo en especial. Tú que todo lo escuchas, creo que escuchas su oración. Oro para pedirte, Padre, que contestes estas oraciones. Que podamos desprendernos de esa carga y que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oramos para ponernos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El libro que vamos a leer, el versículo